Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos con la teología de San Lucas. Ahora estamos entrando en otras de las secciones muy importantes que nosotros le llamamos la sección de Jerusalén a la Ascensión. Este va a ser el gran título. Entonces, toda una nueva sección desde el capítulo 19:47 en adelante hasta el capítulo 24:53, UPB Upata, del 19 al 24, prácticamente la última parte del capítulo 19 en que nos va a hablar de lo que sucede ya en Jerusalén. Ñaimema ñaina Jerusalén, imagina toda la odisea de Jesús, ¿verdad? Aquí al presentarse como Mesías. Le aceptan, no le aceptan, le quieren, no le quieren. Entonces, todos estos detalles son muy importantes que tengamos en cuenta, que tengamos en consideración. Y bueno, entonces vamos a mirar un poco el capítulo 19:47 que comienza hasta el 21:38. Enseñaba Jesús cada día en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes trataban de matarle, pero no encontraban la manera de lograrlo porque el pueblo entero le escuchaba con inmenso agrado. Bueno, esto es lo que se nos presenta, esto es lo que encontramos aquí. Vamos a mirar entonces, primero, lo que encontramos aquí en estos dos versículos 47-48, que Jesús enseñaba, ¿verdad? Jesús que enseña en el templo. Diariamente dice, y los sumos sacerdotes, los escribas y los más importantes del pueblo buscaban la forma de matarlo, pero no sabían cómo hacerlo porque todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Estas palabras que se vuelven a reflejar posteriormente, ¿verdad? En el capítulo 21, 37, 38, 21, 37, 38. Dice, durante el día Jesús enseñaba en el templo y por la noche se retiraba al monte llamado de los Olivos y todo el pueblo madrugaba para ir al templo a escucharlo. Diariamente enseñaba en el templo, los sumos sacerdotes, los escribas y los más importantes del pueblo buscaban la forma de matarlo, pero no sabían cómo hacerlo porque todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus enseñanzas. Bueno, aquí entonces hay una repetición nuevamente, como una inclusión. Es decir, que aquí lo elemental y lo fundamental es un Jesús que cada día enseñaba en el templo. Por otra parte, que se encuentra también una
como una persecución casi, ¿verdad?, para con Jesús. Una no aceptación de la propuesta y del Evangelio de Jesús. Con estas palabras que se vuelven a reflejar en los capítulos 21, versículos 37-38, crean el clima de que se mueve la actividad de Jesús de Jerusalén. El clima. Es decir, aquí te está diciendo cómo Jesús va a estar moviéndose, dentro de qué situación Jesús se estará moviendo en Jerusalén. Entre estos textos que hemos leído recién se extiende el enfrentamiento decisivo con el judaísmo. Lo que importa no es ya el pueblo, es la enseñanza de Jesús que ha suscitado un nuevo encuentro con Dios, una manera más profunda de entender nuestra existencia. Capítulo 20, ¿verdad?, del 1, luego hasta el capítulo 21, 4. En este clima se extiende la exigencia apocalíptica del Cristo. En esta forma, entonces, en este clima, se entiende la exigencia apocalíptica. Entonces, vamos a ver un poco en cómo y qué es lo que dice, por eso el aspecto apocalíptico. El judaísmo se termina y todo tiende hacia el final, en el que solo el Hijo del Hombre es verdadera base de existencia. Hacia un final en el que solo el Hijo del Hombre es verdadera base de existencia. La única base de existencia es esa fe puesta en el Hijo del Hombre. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 21 del 5 al 38, que es justamente anuncio de la destrucción del templo. Y como algunos hablando del templo decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo: de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Bueno, y así continúa. Esto entonces es lo que encontramos aquí en el capítulo 21, más adelante. La ignorancia de Israel, atención, la ignorancia de Israel no ha sido un simple pasar por el camino sin mirar el rostro de Jesús. Esa ignorancia es un rechazo positivo. Así lo muestra la parábola de los viñadores homicidas, en que la Iglesia ha resumido la historia de Israel y su actitud respecto al Cristo. Entonces, esa ignorancia es un rechazo en el que la Iglesia ha resumido la historia de Israel y su actitud respecto al Cristo. La historia, ciertamente, es una historia vieja. Dios ha encomendado al pueblo de Israel que cuide de su viña. Siempre eso nosotros lo hemos visto, lo hemos leído. Isaías tiene también la cuestión de la viña, el cuidado de la viña y de otras maneras. Pero el pueblo no ha querido dar el fruto estipulado y no recibe. Maltrata a los legados de su Dios, se acerca al Hijo del Señor a visitarles, le asesinan. ¿Qué pasará? Rechazando a Jesús, piedra angular en que se puede fundar el edificio, Israel queda en el aire. Pierde su sentido y pierde la verdad de su pasado. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Hoy en Vaticano Express recordamos los mensajes más importantes del Papa durante su viaje a Malta, sobre la guerra en Ucrania y algunos momentos de esta Semana Santa. A medida que la invasión rusa avanza, la condena del Papa ha subido de tono. Siempre ha mantenido las puertas abiertas a la diplomacia, pero es muy tajante ante la guerra. E anche sacrilego, perché va contra la sacralità della vita umana. Es extraño oír a un Papa hablar de odio. Es una palabra fea,
pero cuando se odia la guerra y no a las personas, no tiene nada de malo. Francisco hablaba así en una audiencia general, recordando las enseñanzas de su abuelo. L'odio, la rabbia alla guerra, io l'ho imparato del mio nonno, che aveva fatto il Piave nel 14. E lui mi ha trasmesso questa rabbia alla guerra, perché mi raccontai le sofferenze di una guerra. E questo non si impara nei libri né altri, si impara così, trasmettendola dai nonni ai nipoti. E questo è insostituibile. Poco después le vimos consagrando Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de la Virgen. Fue un momento muy esperado que se celebró en el mundo entero y con toda la Iglesia unida. Non si tratta di una formula magica, no, non è questo, ma si tratta di un atto spirituale. È il gesto del pieno affidamento dei figli che nella tribolazione di questa guerra crudele e questa guerra insensata che minaccia il mondo ricorrono alla madre. Come i bambini, quando sono spaventati, vanno dalla mamma a piangere. A principios de abril, el Papa viajó a Malta. Cuando fue recibido por las autoridades del país, habló con firmeza sobre quién ha llevado a Rusia y Ucrania a la guerra, aunque no dijo ningún nombre explícitamente. E mentre ancora una volta qualche potente tristemente rinchiuso nelle anacronistiche pretese di interessi nazionalisti provoca e fomenta conflitti, la gente comune avverte il bisogno di costruire un futuro che o sarà insieme o non sarà. Al volver a Roma, reveló la posibilidad de viajar a Ucrania si fuera necesario y habló sin tapujos sobre su salud. Ma la mia salute è un po' capricciosa, perché ho questo problema al ginocchio che tira fuori problemi di ambulanza, di camminare, no? È un po' fastidiosa, ma va migliorando, almeno posso andare. 2 settimane fa non potevo fare nulla, ¿no? Por último, en el Domingo de Ramos, pidió una tregua pascual entre Rusia y Ucrania, una tregua con ciertos matices que escapa de la lógica de la guerra sobre la que el Papa advierte. Si ripongano le armi, si inizi una tregua pasquale, ma non per ricaricare le armi e riprendere a combattere. No, una tregua per arrivare alla pace, attraverso un vero negoziato, disposti anche a qualche sacrificio per il bene della gente. Y hasta aquí nuestro Vaticano Express de hoy. Es un espacio realizado por Rom Reports, con el patrocinio del CARF, la fundación que ayuda a sacerdotes de todo el mundo para formarse en Roma. El Papa Francisco no ha querido faltar a su cita de la audiencia de los miércoles pese a su dolor en la rodilla derecha. En la catequesis el pontífice ha continuado su ciclo sobre la vejez, exaltando la figura de Eleazar, un anciano que se sacrifica por ser coherente y defender el honor de la fe, pensando en el ejemplo que deja a los más jóvenes. Perché la fede cristiana è realistica. La fede cristiana non è soltanto dire il credo, è pensare il credo, è sentire il credo, è fare il credo, operare con le mani. Invece questa proposta gnostica, far finta, ma l'importante è che tu dentro abbi la spiritualità e poi puoi fare quello che vuoi. E questo non è cristiano. El Papa subrayó el poder que tiene el ejemplo de las personas mayores que mantienen la práctica de la fe hasta el final de sus días, precisamente para contrarrestar la idea de que la fe no tiene una relación real con la vida. Forse tocca proprio a noi, i vecchi, e qui c'è qualcuno ancora, tocca a noi, i vecchi, una missione molto importante, restituire alla fede il suo onore, farla coerente. I giovani ci guardano e la nostra coerenza può aprire una strada di vita bellissima a loro. Invece un'eventuale ipocrisia farà tanto male. El Papa Francisco volvió a disculparse por no haber caminado entre la multitud para saludar a los peregrinos debido a su problema de rodilla, pero dijo que espera volver a hacerlo en un par de semanas. È una cosa di momento, speriamo che passi presto e io possa andare da voi dopo in altre udienze. Grazie. El Papa permaneció sentado para hablar individualmente con la larga fila de invitados que se acercaron a saludarle.
El Papa dio datos sobre su reunión más reciente con el líder de la Iglesia Ortodoxa rusa en una entrevista con la prensa italiana. Se refiere a la videoconferencia que Francisco mantuvo con el patriarca Kirill el 16 de marzo. El Papa dijo que durante 40 minutos el patriarca leyó un documento lleno de justificaciones de la guerra. Francisco lleva tiempo hablando de su intención de tener un segundo encuentro cara a cara con el patriarca Kirill. E in orizzonte non lontano l'incontro col patriarca Kirill. El Vaticano programó el encuentro para junio en Jerusalén, pero el Papa dijo más tarde que canceló la reunión porque podría generar confusión. En la entrevista al periódico italiano publicado el 3 de mayo, el Papa dijo que el patriarca Kirill no debe convertirse en un monaguillo de Putin. Reflexionando sobre la causa de la guerra, el Papa dijo que la OTAN ha estado ladrando a las puertas de Rusia y que eso puede haber provocado a Putin a lanzar la invasión. Francisco también habló de su dolor de rodilla que lo ha estado molestando en las últimas semanas. Dijo que tiene un ligamento rasgado y que debía someterse a una infiltración. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Aquí presentamos una información ganadera, donde comprar y vender animales de las mejores razas del Chaco paraguayo y de pura cepa es garantizada, es confiable. Cooperadora Rural Sociedad Anónima, Avenida Mariscal López, 238, Asunción. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Necesitado de tu abrigo, ya no puedo más.
este dolor, tengo que escuchar tu voz diciéndome: eres más fuerte de lo que tú crees. 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 Ven, consuélate. Nada te vencerá. Confía en mí, te basta mi gracia. Mi fuerza se hace grande en tu debilidad. Mi fuerza se hace grande en tu debilidad. Hoy, Señor, vengo a ti con el corazón herido, necesitado de tu abrigo. Ya no puedo más para sanar este dolor. Tengo que escuchar tu voz diciéndome: eres más fuerte de lo que tú crees. 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 Ven, consuélate. Nada te vencerá. Confía en mí, te basta mi gracia. Mi fuerza se hace grande en tu debilidad. Mi fuerza se hace grande en tu debilidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro, la teología de San Lucas. Y aquí nos encontramos y estamos comenzando esta sección ahora de Jerusalén a la Ascensión. De Jerusalén hacia la Ascensión. 19 del 47 hasta el capítulo final, ¿verdad? Que es el 24:53. 24:53. La Ascensión también encontramos en el Hechos de los Apóstoles, del capítulo 1, del 1 al 11. Nosotros decíamos recién, ¿verdad?, al final en el bloque anterior, que se acerca el Hijo del Señor. Esto es de los viñadores homicidas, justamente, viene a visitarles, pero le asesinan. Entonces, ¿qué pasará? Rechazando a Jesús, piedra angular, en que se puede fundar el edificio, Israel queda verdaderamente en el aire. Pierde su sentido y pierde la verdad de su pasado. Pierde la verdad de su pasado. Ese Jesús, el Hijo rechazado, este Jesús, que es el Hijo rechazado, es el principio de verdad para los hombres. Solo en Él se halla el sentido de la vida y solo en sus palabras pueden resolverse los problemas que suscita el mundo. Y esto lo encontramos ya desde el 2020, ¿verdad?, hasta el 44. El impuesto debido a la autoridad, la discusión sobre la resurrección de los muertos, el Mesías, Hijo y Señor
de David. Esto va hasta el 44. Es decir, ellos comenzaron, dice, a acecharlo, a Jesús, ¿se entiende? Y le enviaron espías que fingían ser hombres de bien para lograr sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones, y entregando el poder a la autoridad del gobernador. Y le dijeron: Maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud y que no tienes en cuenta la condición de las personas, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Nos está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su astucia, les dijo: muéstrenme un denario. ¿De quién es la figura y la inscripción que tiene? La efigie de quién tiene esta moneda. Del César, le respondieron. Entonces Jesús les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así no pudieron sorprenderlo en ninguna palabra delante del pueblo. Y llenos de admiración por su respuesta, tuvieron que callarse. Se llama quinta manera. Y entonces, ese Jesús, el Hijo rechazado de cierta manera, es el principio de verdad para los hombres. Solo en Él se halla el sentido de la vida y solo en sus palabras puede resolverse los problemas que suscita el mundo. En las palabras de Jesús se han descubierto que el poder de Dios no es el poder de un hombre, el César. A Dios no se le encuentra simplemente en la política del mundo. Devolved al César estas cosas. Entonces, aquí también nosotros estamos entendiendo, ¿verdad?, lo que Jesús está queriendo transmitir con esto. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En la palabra de Jesús se ha descubierto que el poder de Dios no es un poder de un hombre. ¿Entienden? Este poder no queda simplemente en una efigie. Este poder no queda simplemente en una moneda, que en realidad es una moneda muerta, ¿verdad?, para lo que significa Dios. A Dios no se le encuentra simplemente en la política del mundo, de otro elemento, ¿verdad? Entonces, porque soy el más importante, etcétera, devuelvan al César lo que es del César y a Dios denle lo que es de Dios. A Dios hay que darle lo que le pertenece. A Dios hay que darle todo, en síntesis, ¿verdad? Entonces, estas palabras son valiosas para Lucas, que ha querido mostrar que el cristianismo no se opone a la verdad y autoridad de Roma. Roma no tiene que temer al Cristo. Ese problema volverá a ser importante. Ese problema volverá a ser importante en el libro de los Hechos, porque eso después vamos a volver a tocar, ¿verdad? Libro de los Hechos de los Apóstoles. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta teología tan interesante de San Lucas. Nos encontramos con el Evangelio de San Lucas. Estamos aquí en los capítulos, ¿verdad?, que comienzan con esta nueva sección de Jerusalén hasta la ascensión, es decir, Opacueteoma lleva desde la de Jerusalén, que entra capítulo 19, 47, hasta ya el final, 24, 53, que termina todo, el 24, 53. Nosotros estábamos hablando y estábamos diciendo en el bloque anterior que en la palabra de Jesús se ha descubierto que el poder de Dios no es el poder de un hombre. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A Dios no se le encuentra simplemente en la política del mundo. Dios no es simplemente centrado únicamente en una política del mundo. Por eso devuelvan al César lo que es del César.
Y denle a Dios lo que es de Dios. Yo no me voy a meter en eso y que tú ya te llegue con allá. Me andas ahí, Seregua. Me andas ahí, te oí de Seregua. Aquí entonces la política de Dios va mucho más allá, ¿verdad? Y son cosas centrales y elementales, ¿verdad? Que encontramos en la vida del hombre. Y en la vida, por supuesto, cómo Jesús, cómo se lo va transmitiendo y cómo se lo va diciendo. Bueno, entonces, desde aquí podemos entender, estas palabras son valiosas para Lucas y son muy importantes, que ha querido mostrar que el cristianismo no se opone a la verdad y a la autoridad de Roma, al emperador. No se opone, atención. Den al César. Lo que es del César, eso le corresponde. Es la política de ellos. Roma no tiene que temer al Cristo. Ese problema volverá a ser importante también en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Qué interesante, ¿verdad? Porque al final de cuentas, atención, todos vamos a necesitar siempre, ¿qué cosa vamos a necesitar? Vamos a necesitar una autoridad, vamos a necesitar una organización, ¿verdad? Y entonces, por eso el cristianismo de por sí no puede tampoco oponerse y decir, no, peando ya, como haya pella, peando y coivana. Ahora, que después la forma de actuar, la forma de ejercer la política, la forma de ejercer entonces el poder sea de una manera, como nosotros le llamamos, de una manera cristiana, de otro menos, allá, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Bueno, el poder del César pertenece al mundo y Dios nos garantiza una existencia que trasciende las fronteras de la muerte. Nos garantiza una existencia que trasciende las fronteras de la muerte. Dios concede a los que mueren y le aceptan una vida que es distinta y no termina. Dios, eso es lo que concede Dios. Nos recibe como amigo y goza en nuestra dicha. En Dios de vivos, no de muertos. Dios que quiere convertir a los humanos en un tipo de existencia nueva, angélica y repleta de la gloria que se extiende partiendo de la Pascua. Partiendo de la Pascua. Esa es la renovación. Pea la chivina, pea la chipajuina, llevañan de yarecuana, apeañan de la yagüero guatana, apea la yapuana, apea la ñan de yara, coanga o yureñan de. Esto es lo que tenemos que traer entonces, ¿verdad? En la disputa de Jesús con Israel, ha presentado Lucas los problemas que después ha de estudiar tratando el juicio de Pablo. Pablo dirá que no se ha tenido ni tiene nada contra el César. El servicio de Jesús no le ha impedido ser un ciudadano fiel a Roma. No. Paguen, den lo que le corresponde. Frente al judaísmo que le acusa, dirá que su desdicha se ha basado en defender la resurrección de los muertos, mantenerse fiel a la palabra y luego esa palabra de promesa del Antiguo Testamento. Aquí lo esencial y lo fundamental entonces va a ser siempre ese mantenerse fiel a esa palabra. De lo que el Señor, peñan de yaro, peñan de yaro, me eva, hagan de ella y esa pealla, pecha la de yaro y potá lleva. Apea la ñandilla poana, la pecueri la yajana. Este es el centro de la disputa de Jesús. Aquí está el centro de la disputa. Este es el centro de la pelea, entonces, que muestra Jesús. No se levanta contra el César, defiende aquella vida tras la muerte en la que igualmente han creído los escribas. Mirando así las cosas, ni Roma ni Israel tienen razones de importancia contra el Cristo. Y sin embargo, habrán de condenarle, como veremos más adelante. O condenada, le van a condenar a Jesús. Lo harán porque no entienden el sentido del Mesías. Lo harán porque Jesús critica la actitud y religión de los escribas, que mostrándose externamente cumplidores han llegado a convertir su vida de oración en una farsa, en un medio de adquirir reputación.
Upeantes acuerdo y botada cuejinagüe. Detrás de esto nomás lo que ellos están andando. Lleva y cuejinagüe. Entonces, aquí por lo menos, como Lucas, ¿verdad?, le está describiendo, han hecho de su misma vida de oración una farsa. Oye, ella casej, ¿verdad? O sea, todo lo que significa el exterior, todo lo que significa entonces más bien el mostrarse externamente. Pero no va a lo esencial, ¿verdad? Que Lucas va a insistir mucho que va a ser el centro espiritual. Upeajina la Lucas y potañan de ya esa calle, va upeala ñande, yarjana beñandere coebe. Por lo tanto, este es el centro de la disputa de Jesús. No se levanta contra el César de Roma. Defiende aquella vida tras la muerte en la que igualmente han creído, ¿verdad?, los escribas. Mirando así las cosas, ni Roma ni Israel tienen razones de importancia contra el Cristo. Sin embargo, habrá de condenarle, como vemos. Lo harán porque no entienden el sentido del Mesías. No entienden. 20, 41, 44. Nos dice justamente eso. Jesús les dijo entonces, ¿cómo se puede decir que el Mesías es el hijo de David? Si el mismo David ha dicho en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga mis enemigos debajo de tus pies. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Aquí presentamos una información ganadera, donde comprar y vender animales de las mejores razas del Chaco paraguayo y de pura cepa es garantizada, es confiable. Cooperadora Rural Sociedad Anónima, Avenida Mariscal López 238, Asunción. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento.
queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Qué hermosas son las lecturas, qué hermosa que es la palabra de Dios. Upeare ya pues saca por mía lleva ñandu peñande yara emba ella poñe ñande amba epa hoy cual caseñande. Ya pues anguancha peñande la pewi ta pepehu ta pepona te coepona te coepehu ave. Leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del 1 al 20. Pablo es el elegido. En aquellos días, Saulo, respirando amenazas contra los discípulos del Señor, iba de camino ya cerca de Damasco, cuando de repente los deslumbró una luz que venía del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Contestó: ¿Quién eres, Señor? Le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que debes hacer. Queridos hermanos, qué interesante lo que escuchamos aquí en este capítulo 9, Hechos de los Apóstoles. Peñan de Yara lleva o poscoese. Es lo que nos sucede también a nosotros. ¿Cuántas veces estamos en un camino equivocado, en un camino desviado del camino de Dios? Pero upepe veñan de Yara lleva ñandere no es upepe veñan de Yara o posco ñandere. Lo importante es justamente escuchar esa voz de Dios que nos está diciendo: y aquí le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Upeana de teñande, ñamoyana peñande, upeana de teñande, ñamoyana peñande, apisa peña gendúa lleva. Vaya va peñande yara ñande, jaumene captote ñande de avein. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Lo perseguimos con la deshonestidad. Le perseguimos cuando no somos fieles a nuestros compromisos. Le perseguimos al Señor cuando no estamos viviendo de acuerdo a lo que nosotros profesamos en nuestra fe. Como buenos cristianos, honrados ciudadanos, ¿cuántas veces estamos por un camino desviado? En el camino a Damasco. Cada uno tiene su camino. Moto para la yaguataña y lleva. Aupe veñan de Yara, no se veñan de non debe. Aupe veñan de Tibe Guire. Aupe veñan de Emba, Ericon de la Upecha la Rey Coreína. Va Ecolan Nasheren Dumiri lleva. Ciertamente que aquí Pablo, ante esta situación, se levanta: Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué debo hacer? Ya en Mina de Upe Añande, lleva Ñandura, de Peñan de Yara y Añande, y Añande de Noina. Aupe a la Ibonavea, ¿qué debo hacer? Va ella ya pona. Déjate tocar por el Señor. Déjate convertir verdaderamente por la gracia de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos: hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino,
Entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización. Acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios. Arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Lucas. Estamos en este cuarto bloque en que estamos presentando este otro elemento interesante en este caminar desde Jerusalén ya hasta la ascensión. Es una sesión final del Evangelio de San Lucas, que va desde el capítulo 49, versículo 47 en adelante, y llega hasta el capítulo 24, versículo 53. Entonces, vemos aquí que el centro de la disputa de Jesús siempre va a ser el entrar en la profundidad del hombre, el llegar a entender lo esencial y lo fundamental que nos tiene que mover, ¿verdad? No lo externo, no lo exterior.
Jesús critica la actitud y religión de los escribas que, mostrándose externamente cumplidores, critica, oye, acá, externamente cumplidores. Todo lo que es la cuestión externa, y son muy cumplidores. Pero sin embargo han llegado a convertir su vida de oración en una farsa. La vida de oración de los escribas, de los fariseos, en una farsa, en un medio de adquirir reputación. Un medio, entonces, para adquirir reputación, de apoderarse de los bienes de los pobres, de toda la grandeza del templo, de sus riquezas. Jesús solo ha admitido como buena aquella ofrenda de una pobre, de una viuda que se priva de la verdad, de todo aquello poco que le queda. De verdad ella, entonces, deja todo, incluso lo poco que le queda. Imagínense. Aquí entonces está el centro, ¿verdad? Aquí está el caracú, ¿verdad? Como Lucas va a insistir en este elemento. Sin decirlo, lo introduce en el tesoro para el templo. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, esa pobreza, esa poquedad, sin embargo, es ¿para quién? Es para el tesoro. Imagínense cómo lo está pensando. Para el tesoro del templo. Y además Jesús, después que ve los otros cuantos, pero en el fondo no estaban dando aquello que tendrían que dar, ¿verdad? ¿Verdad? Hay experiencias así muy interesantes. Parece que cuanto más tenemos, por lo menos hablamos en un aspecto de economía, cuanto más tenemos, después más tacaños somos, o sea, más nos encerramos, más nos aferramos a los bienes materiales. Eso es así, ¿eh? Eso es así. Y se lo comprueba, ¿eh? Se lo comprueba. Aquí se nos presenta esta viuda que tiene prácticamente 2 moneditas y encima no es ni de oro, es de plata, dice, ¿verdad? O de cobre, perdón, de cobre. Es lo que se nos presenta aquí con esta mujer, con esta viudita. Vamos a mirar un poco la ofrenda de la viuda. Dice, después, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que ponían sus ofrendas en el tesoro. Atención, te está hablando del tesoro. ¿Qué es lo que nosotros depositamos en el tesoro de Dios? ¿Qué es lo que llevamos al tesoro de Dios? Vio también a una viuda de condición humilde que ponía 2 pequeñas monedas de cobre, ¿viste? De cobre. Y dijo, les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que nadie, porque todos los demás dieron como ofrenda algo de que les sobraba. Pero ella de su indigencia dio todo lo que tenía para vivir. Dio todo lo que tenía para vivir. Y entonces se priva de verdad de aquello poco que le queda y sin decirlo lo introduce en el tesoro para el templo. Muy inteligente, ¿verdad? Así como lo está presentando San Lucas. Por eso, aunque parezca que Jesús no vino a destruir el judaísmo, aunque confiese en unión con los escribas que los muertos hallan vida en el Dios que les recibe, su misión y su persona han superado la verdad del templo. Muy bien, queridos amigos, así entonces estamos reflexionando sobre este hermoso libro, ¿verdad?, de San Lucas. Vamos procurando sobre todo entender bien lo que significa toda esta teología que nos ayuda también a nosotros a crecer y adherirnos profundamente a la teología que nos presentan los evangelios. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor y seguiremos reflexionando con más en de Yarañe Nuevo Testamento. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima. Que Dios les bendiga a todos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.